Esta predicación se llama Exhortación a la Iglesia de Jesús. ¿Ya lo tienen? Y Pablo, en la carta que les manda a los Efesios, les empieza a hablar de una manera muy clara y transparente a la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso no estaba caminando dentro del plan y del propósito que Dios tenía para ese tiempo sobre la iglesia de Éfeso. Y hoy en día han pasado 2018 años y pareciera que todo sigue igual o peor, porque cuando Pablo estaba predicando y mandaba cartas y en Hechos de los Apóstoles veamos la gloria de Dios a través de milagros, prodigios, portentos, y hoy la iglesia de Jesús carece de milagros, carece de prodigios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia se ha ido desviando, la iglesia se ha ido corrompiendo con todas las tradiciones y las costumbres que el mundo ofrece. Y es necesario que nosotros volvamos a la doctrina de Jesús, porque la exhortación trae edificación. Cuando Jesús nos exhorta, viene un crecimiento a nuestras vidas cuando nosotros lo aceptamos, cuando nosotros lo recibimos. Y eso es lo que hoy en día tiene que haber en la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a comenzar en Efesios capítulo 5, versículo 11 al 16. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengas cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. La iglesia ya está ahora sí que estaba establecida, pero estaba dormida. Ya nada más se conformaba con ir a la iglesia y pues escuchar el mensaje y como que todo está bien. Y ese no es el plan y el propósito de Dios. El plan y el propósito que nuestro Rey Jesucristo tiene para nuestras vidas, que cada martes, cada viernes o cada domingo que estemos en su casa, a través de la enseñanza, a través de la predicación, esté habiendo un crecimiento en cada uno de sus ovejas, porque somos ovejas de su prado, no son mis ovejas, yo también soy oveja de Jesús. Y no es para que venga a la iglesia y se venga a dormir, o que esté sentada y que su mente esté afuera, en la calle, en el mercado, en qué va a hacer de comer, sino que el tiempo que la oveja, el cristiano, el hijo que venga aquí a recibir la palabra, venga y abra su corazón para que Dios le conceda las peticiones que él tenga para su familia, para su trabajo, para sus hijos. Y por eso no se ven los milagros. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay exhortación. Porque la iglesia no es madura, no ha crecido, sigue siendo una iglesia niña. Y a la niña nomás la quieren exhortar y luego se enoja. Luego deja de venir a la iglesia y que no le gustó, que no le agradó.
Aquí no estamos para agradar a nadie del ser humano. Aquí estamos para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no vamos a agradar a la gente. No vamos a agradar a la mujer, al anciano, al joven. Su palabra nos va a exhortar porque su palabra nos va a dar el crecimiento que nosotros necesitamos. Nos va a edificar. Y edificar es que va a estar construyendo un cuerpo incorruptible. Si nosotros permitimos que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Tenemos que aprovechar los tiempos. Porque dice que no que van a cambiar. Porque todos los días son malos. Y si tú estás dormida de entre los muertos, y le está hablando a la iglesia de Éfeso, el que está en el mundo está muerto espiritualmente. Lo único que le falta es que muera físicamente, para que esté completo, tanto espiritual como físicamente. Entonces nosotros no estamos muertos, estábamos muertos en pecado, pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender como iglesia, que Él vino a pagar el precio y el rescate por naciones, por multitudes. Por eso Él tiene hijos en todas las naciones de la tierra. Que no tenemos que ver nada con las obras infructuosas de la oscuridad. ¿Qué es lo que te ofrecen esas obras de la oscuridad? La droga, el alcohol, la prostitución, el adulterio, el baile, el secuestro, el robo. Todas esas son obras de la carne, son obras de la oscuridad, son obras de Satanás mismo. Nosotros no tenemos por qué participar de esas obras, de esas acciones y de esos hechos. Porque Dios nos escogió de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos luz, no para vivir en las tinieblas ni en la oscuridad. Y por eso Pablo le estaba hablando a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque ya estaban muy conformados, ahí muy tranquilos, como si nada estuviera pasando. Cuando todas las cosas eran vergonzosas, eran aberrantes delante de los ojos de Dios. Y nosotros tenemos que aprender de su palabra, porque es su doctrina, es su enseñanza, y su enseñanza es la que nos va a dar el crecimiento. Por eso Él tuvo discípulos, y a Él le decían el maestro, rabí. Entonces nosotros no debemos de desviar nuestra mirada debe estar en los cielos, porque cuando tú ya la enfocas en este mundo, el día de mañana vas a estar haciendo las obras infructuosas de la oscuridad. Si tú no te cimientas como hijo en la roca inconmovible que es Jesucristo nuestro Señor. Tiene que entender la iglesia que no nada más basta con estar aquí en un lugar, o basta con estar recibiendo discipulados y enseñanzas y más enseñanzas. No, sino aplicar lo que tú estás recibiendo. Y que lo que tú estás recibiendo sea la doctrina de Jesús. No sea una doctrina de un hombre. Porque la doctrina de un hombre para nada aprovecha. No te causa ni te trae una renovación y una transformación a tu vida. Cuando es el hombre no trae transformación, no trae cambio a tu persona, a tu vida. Necesita que sea Jesús, porque Jesús es el que te va a transformar. Y va a transformar tu mente para que pienses de diferente manera, camines y actúes. ¿Qué tenemos que hacer? Denunciarlas.
Y si mi hermano está caminando en las obras yo tengo que exhortarlo en el amor de Jesús. Hermano, usted está haciendo cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Pero no les interesa, porque lo que les interesa es un peso. Y aquí no estamos por eso, para solapar. Estamos para exhortar, porque si no hay exhortación, no hay edificación. Y si no hay edificación, no hay crecimiento. Vas a seguir siendo la misma vieja naturaleza. Vas a seguir viviendo con la misma vieja naturaleza. No te quiero decir que te vayas al mundo, no, sino que cambies tu manera de vivir, cambies tu manera de pensar, para que cambies tu manera de caminar. Que seas un testimonio vivo, con hechos, no nada más de palabras. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Hay mucha iglesia que es bien desobediente. La desobediencia te trae un juicio, te trae un castigo, porque sigues haciendo o eres igual que uno que está en el mundo. Los que están en el mundo hacen lo que hacen por ignorancia. Y tú lo que haces, ya lo haces sabiendo. Y dice la palabra que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado es muerte. Te va a llevar a una muerte repentina. Y va a estar peor el juicio contra ti que contra aquel que está en el mundo. Y no están haciendo cosas agradables. Dice, da vergüenza lo que los desobedientes hacen en secreto. ¿Por qué? Porque su mente está corrompida, su mente está cegada. Ellos creen que nadie los ve, pero Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y Él está ahorita aquí y está en todos lados. De Él no podemos escondernos. Pero cuando el enemigo gobierna la vida de tal o cual persona, lo hace que piense de esa manera. Vente, vámonos a Irapuato, acá no me conocen. Sabiendo que Dios mismo los está viendo. Y es de quien nos debemos de cuidar, no del hombre, de nuestro Señor. De cuidar, de no hacer lo malo, para recibir su bendición. Entonces la iglesia de Éfeso estaba caminando, estaba dormida entre los muertos. Por eso Pablo dijo, levántate, despiértate y levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Si tú no te levantas y buscas a Cristo, no te va a alumbrar. Porque dice su palabra que buscarlo mientras pueda ser hallado. Cuando lo encuentres, no lo sueltes, no lo dejes. Tienes que seguir. Y si lo encontraste en una iglesia, tienes que establecerte en ese lugar. Y tienes que tener un cuarto secreto en tu casa. Y lo que tú ores a tu Padre en lo secreto, Él te lo va a recompensar en público. No es a través de una religión, es a través de una relación. Por eso la gente no ve nada luz. No hay luz en sus vidas. Hay mucha gente que dice que es cristiana y no sabe la colonia, no saben en la calle, más que ella misma nada más sabe que es cristiana. Solamente ella sabe que es cristiana. Y nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Con nuestro testimonio y con nuestros hechos nosotros debemos mostrar que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Para que el día de mañana
pregunten por qué estamos así o por qué vivimos así. Que sea a través de nuestro testimonio, a través de nuestra manera de vivir, de nuestra actitud y de nuestro comportamiento. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Hay maneras de vivir. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo te place? ¿Cómo tú quieres vivir? ¿O como Jesús te está enseñando cómo vivir? Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué es lo que estamos hablando? Porque eso es fundamental para el cristiano. Nosotros nos tenemos que examinar. Dice, no vivan como necios, sino como sabios. ¿Cómo vive el necio? Hace lo que le place, cuando le place y a la hora que quiere, le plazca. Aquí, en donde quiera que ande, donde quiera que se encuentre. Él tiene una manera de cómo vivir. Y su manera de vivir no es agradable a Dios. Porque lo mismo que hace en Salamanca, igual va a ir a Puerto y allá lo realiza. Igual puede ir a otra nación y allá mismo lo hace. Porque él tiene un patrón de comportamiento, de conducta. Y ese patrón que lo gobierna es el enemigo, es Satanás. Y por eso él tiene un yugo. No porque él quiera vivir a la manera diferente, no. Porque no puede. Porque eres esclavo de Dios o eres esclavo del enemigo. Y nosotros tenemos que tener una conducta intachable. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Esto es lo que le habla Pablo a la iglesia de Éfeso. Tenemos que aprovechar cada momento porque los días son malos. No dijo, el día es malo, dice los. Entonces, si tú quieres que esos días malos se vuelvan en buenos, pues ordena tu vida. Establece una relación. Y si Él te está exhortando a través de su palabra, pues recibe la corrección. Porque su bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. La iglesia de Jesús tiene que ser exhortada. Hoy en día ya no hay exhortación sobre la iglesia de Jesús. Todo pareciera que está perfecto, todo pareciera que está a las mil maravillas, cuando todo está desordenado. Y vemos que eso era lo que profetizaba Jeremías. En el libro de Jeremías y Lamentaciones, Jeremías miraba al pueblo de Israel cautivo en la deportación a Babilonia, mientras que el pueblo desenfrenado, pues todo está bien, no pasa nada. Los sacerdotes juntamente con los ministros, todo estaba bien. Y vemos que no estaba bien. Y esos tiempos se vuelven a repetir hoy en día. Siendo que son 2000, mucho más de 2018 años. Porque fue cuando Jeremías estaba profetizando eso. La deportación a Babilonia. Y pareciera que todo va de mal en peor. Porque cuando Jesús vino en el 2018, después cuando Él ascendió al cielo, comenzó el ministerio apostólico y se miró la gloria de Dios, con milagros, con prodigios, con portentos. Ahora, ¿cuándo se ven esas cosas? Hay una razón por la cual no se ve la gloria de Dios. Porque el hombre quiere hacer las cosas a su manera y no permite que Dios haga su voluntad,
sobre tal o cual nación. Tanto era el poder de Dios que la sombra de Pedro era la que sanaba a los enfermos. Dice, no era la sombra de Pedro, el espíritu del Nazareno. ¿Cuándo se ha visto la gloria de Dios? Si dice su palabra que los tiempos postreros serán mejores que los primeros. Eso dice su palabra, yo no he visto, yo no lo he visto. Que esté aconteciendo con mayor auge lo que aconteció en la iglesia primitiva de Hechos, yo todavía no lo he visto. Y eso me revela y me muestra algo muy verdadero. Que las cosas no se están haciendo conforme a la voluntad de nuestro Padre. Porque si eso fue hace 2018 años cuando se miró la gloria de Dios mismo ahí con ellos, ahora debería estar mejor la iglesia. Hoy en día debería de caminar por naturaleza y por lógica mejor que en esos tiempos. Pero vemos que no es así. No se trata de lógica. Se trata de invitar a Jesús. Y como no invitamos a Jesús, nos deja solos. Y por eso no se ve nada. Por eso la iglesia camina enferma. Por eso la iglesia camina padeciendo, sufriendo las consecuencias de las malas decisiones que nosotros, como hijos o como ovejas, hemos tomado. Que esa no es la finalidad de nuestro Dios. Él quiere que vivamos en santidad. Quiere que vivamos llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de amor. Que nos compadezcamos de nuestro prójimo. Y vemos que no es así. Tenemos que ser realistas. Ahora, uno que otro pastor se ha levantado a quererse sentir el ungido. ¿Y qué hace? Roba la iglesia. Le sustrae lo poco o mucho que tiene. Porque llega enferma y le dice, tú da porque Dios te va a hacer un milagro. Dios no vende los milagros. Dios da los regalos. Y dentro de los regalos están los milagros. Él vino a bendecir tu vida, Él vino a darte vida y vida en abundancia. Él no vino a decirte, ¿sabes qué? Tienes que traer dinero porque de esa manera te voy a sanar de tu enfermedad. Dios lo que quiere es que vengas con un corazón constrito y humillado y te humilles y te postres y reconozcas las decisiones equivocadas que has tomado, porque a través de la relación va a haber una restauración y cuando haya una restauración va a venir una edificación y va a venir una liberación a tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que liberta. No hay nadie más que liberte. Toda la iglesia tiene que ser exhortada para que tenga crecimiento. Pero hoy en día no les gusta. A los cristianos no les gusta, no les agrada que les digan las cosas. Pero aquí no estamos para agradarlos a ellos. Aquí estamos para agradar a Jesús, al pastor de pastores, al que su vida dio por rescate de todos los que quieran estar aquí en su casa. Los dio por todas las multitudes, por toda la humanidad, pero vemos que toda la humanidad aún así todavía no llega a los pies. Pero Jesús sabe quiénes son y Él tiene el plan, el momento preciso y oportuno para cada uno de los que Él ya tiene preparados, que van a llegar y postrarse delante de su trono. Vamos a Gálatas capítulo 3. Del 1 al 6 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto.
¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada, al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes. ¿Lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue como Abraham le creyó a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia. Vemos que en un principio la iglesia de Galacia vivía en un fuego espiritual, vivía en una relación, en el fuego y el poder del Espíritu Santo. Pero después de otro tiempo, ¿qué aconteció? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tienes que tener cuidado con quién te juntas, porque después vas a ser hasta peor que la persona con la que te juntas. Tienes que tener cuidado qué es lo que escuchas hablar de aquella persona. Porque la iglesia de Galacia vivía en el Espíritu. Pero no fueron demonios, fueron hombres o fueron mujeres con la cual se relacionó la iglesia. ¿Y qué fue lo que aconteció? Las hechizaron, los embrujaron, diciéndoles que no era Jesús. Empezaron a enseñarle doctrina de hombres. Y si tú quieres perfeccionar tu vida a través de otro hombre, vas a fracasar. Nada más en las manos de Jesús puede haber una transformación y una perfección de nuestras vidas. No en el ser humano, no en la mujer, no en el joven. Y esto era lo que le estaba aconteciendo a la iglesia de Galacia, que había comenzado muy bien, porque recibieron el mensaje, la doctrina de Jesús con gozo, con alegría, con amor, pero comenzaron en el Espíritu, y después todo lo miraban en la carne, por esas malas juntas que a veces toma la iglesia de tener, y que le invitas, tómate una cerveza porque no es malo. Si Dios hizo el vino, y empiezan a creerles, y todos los que empiezan a creerles son las personas que no están cimentadas y arraigadas en Jesucristo nuestro Señor, porque todo el que está arraigado sabe discernir lo bueno de lo malo. ¿Quién fue crucificado? ¿Jesucristo o esas personas que les enseñaban una doctrina de hombres? Jesús fue crucificado. Y por eso tenemos que tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Y su nombre es Jesús. Porque si no tienes tú los ojos puestos en Jesús, vas a perecer. Te vas a extraviar. Y vas a sufrir, porque las decisiones que tomemos, cada uno de los que estamos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, cada quien va a pagar las consecuencias de sus malas decisiones o de sus buenas decisiones. De las buenas decisiones que tomes, también te van a traer consecuencias buenas, bendiciones, provisiones, ¿sí? Y si tú tomas decisiones equivocadas, eso es lo que te va a venir también. Y no le está hablando de una manera torpe. Es que es una persona torpe, una persona tonta. No está hablando de una persona inteligente, porque un hijo es inteligente, un hijo es sabio, un hijo es entendido. Por eso el hijo, que cuando el padre le da una palabra,
la escucha y la obedece. Y ese es como nosotros debemos de caminar para crecer. Tan torpes son, después de haber comenzado en el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Si tú quieres perfeccionarte o dejarte perfeccionar por otra persona que está caminando en el mundo, ni se perfecciona a ella ni te va a perfeccionar a ti. Quien te va a perfeccionar es la palabra y es Jesucristo mismo. Cuando tú lo obedezcas, cuando tú la estés poniendo en práctica, eso es lo que va a traer una transformación a tu vida, un crecimiento espiritual. Y ya no vas a ser un niño, vas a ser un cristiano maduro, porque la iglesia está llena de niños que tienen 15, 20, 30 años metidos en una iglesia y todavía tienen una actitud incorrecta. Que nada les agrada, todo les molesta, porque no saben discernir, ni saben digerir el alimento espiritual. Porque a mí no me gustó la prédica y empiezan a poner excusas. No se trata de que si te gusta. ¿Qué es lo que te está hablando Jesús? Si eres obediente, hazlo, y si no, es tu problema. Dice Pablo, tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. ¿Por qué? Porque él fue el que estuvo ahí en la iglesia. Porque él era el que iba a dar los viajes. Porque era el que tenía que mandarles cartas. ¿Para qué? Para exhortarlos, para la edificación, para el crecimiento, para el plan y el propósito por el cual ellos ya habían sido llamados por Jesús. Y es un desgaste que él estaba pasando por ese tanto sufrir para nada, si de veras es para nada. Porque si tú dices, pues sabes que no lo recibo, igual no sirvió para nada para tu persona. Pero si en cambio recibe la exhortación, va a servirte. Aunque haya sufrido, va a decir, valió la pena. Porque fueron almas que fueron restauradas, fueron sanadas y establecidas en el orden y en el plan de Jesús. Pero ¿qué pasa con la iglesia de hoy? Quieren que les digan lo que ellos quieren, quieren que les complazcan de lo que a ellos les agrada. No. Si tienes ese tipo de pensamiento, discúlpame y perdóname, pero de Jesús no tiene nada. Porque si tú te dices ser una cristiana y tú te dices ser un cristiano y un hijo de Dios, tienes que recibir corrección. Porque su palabra nos enseña. A quien Él ama, Él disciplina, Él corrige. A mí me ama, a ti te ama. A ti ¿Lo recibes? ¿Lo aceptas que te ama? Pues recibe la corrección. Entonces Abraham creyó por fe y eso lo fue contado por justicia. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién es justo? Dios. Su justicia es la que va a venir en el día de mañana para levantar a su iglesia, a su pueblo. No va a ser su injusticia. Él nos va a juzgar acorde a su justicia, a su verdad. Entonces tenemos que aprender de la enseñanza de Jesús, de la doctrina de Jesús, no del hombre, porque el hombre se ha encargado de que la iglesia de Jesús se vaya corrompiendo. Y qué triste que el día de mañana cuando Jesús venga, que diga, ni los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Va a ser triste por no recibir su palabra.
en nuestras vidas. Vamos a la segunda carta de Juan. Va a ser triste que estemos ahí esperando y que nos diga, a ver, apártate de aquí, hacedores de maldad. ¿Qué le voy a decir? Si Él sabe de qué manera caminé, si Él sabe lo que yo hice, ¿cómo le voy a poder decir yo algo? Mejor recibo su exhortación y me someto a su voluntad, me pongo a cuentas con Él y que Él me ayude a caminar para llegar al plan y al propósito que Él tiene para mi persona, para mi casa, para mi descendencia. Y de esa manera puedo estar seguro que hice las cosas correctas. Vamos a empezar, pues es nada más un capítulo del 1 al 6. El anciano, a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. Veamos la carta de Juan, cómo comienza. Y estas son para todas las tribus que se encontraban dispersas. ¿Sí? A la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. ¿Por qué refleja Juan el amor? Porque él entendió el plan y el propósito que Jesús tenía para cada uno de ellos. Habla con el amor, porque Dios es amor. Y ese es con ese amor que tenemos que hablarle a la iglesia. No para estarla solapando. Con el amor y la verdad. El amor es Jesús y la verdad es Jesús. Porque Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. A causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Está hablando de Jesús. Cuando tú practicas la verdad, Jesús está contigo. Por eso en San Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Jesús. Si el Hijo de Dios no te libertare, no vas a ser libre. Dice la palabra, si el Hijo de Dios te libertare, vas a ser libre. Y vas a ser libre cuando practiques la verdad que Él tiene establecida aquí en su palabra. No va a ser a través de que un apóstol y un profeta esté orando para que no. Cuando tú practiques la verdad que está establecida, en automático tú quedas libre. Porque Él es el que te liberta. No tienes la necesidad de que estén orando por ti, que te impongan las manos. Si entiendes la palabra y la revelación de ella. Por eso mucha gente viene un pastor y que va a venir tal y ahí se desbocan. Haciendo cosas que no deben de realizar. En vez de ordenar sus vidas y ponerse a escudriñar la palabra y tener una relación. Para que lo sane está aquí, practica la verdad de Jesús. Y eso te va a sanar. Por su llaga nosotros fuimos curados. Pero como la iglesia no lo ha entendido, por eso hay muchos vividores que tienen harto billete, a costa de los que quieren comprar un milagro. Y los milagros no se compran. Los milagros son para los hijos, para los que obedecen, para los esforzados y valientes, que hacen la voluntad de papi. Dice, la gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo el Hijo del Padre estarán con nosotros en verdad y en amor. ¿Qué tenemos nosotros?
La gente por eso ven cosas que ellos no entienden, porque es la gracia que Dios nos ha dado. Nosotros no necesitamos un alcohol, no necesitamos droga, y eso es lo que ellos ven, se sorprenden, pero es la gracia de Dios en nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y no solo del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. No dice que un momento. El Hijo del Padre estará con nosotros en verdad y en amor. ¿Cuándo? Cuando nosotros hagamos su voluntad. ¿Cuándo? Cuando nosotros caminemos en amor. Cuando nosotros caminemos en su verdad. Y si no caminamos en ninguno de lo que nos está enseñando, pues simple y sencillamente no estamos obedeciendo nada. Si nosotros queremos ser corregidos, tenemos que empezar a practicar lo que Él nos está enseñando. Estarán con nosotros en verdad y en amor. Si tú obedeces lo que Dios nos está enseñando, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice su palabra. Cuando hagamos lo que Él nos enseña. Me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad y según el mandamiento que nos dio el Padre. Vemos que esa iglesia estaba caminando en verdad. Tenía un testimonio, no de palabras, de hechos. Un comportamiento y una conducta correcta. ¿Y si Jesús se va a alegrar? Cuando tú camines conforme a su voluntad, vas a hacer el gozo de su corazón, vas a hacer la alegría de su corazón, porque su palabra es Jesús mismo. Por eso me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. El que es el Padre es el Hijo. ¿Queremos ser la alegría de nuestro Rey? Practica su verdad. Y si no practica la verdad, ¿qué quiere decir? Que entonces vas a practicar la mentira. Y en vez de que esté alegre, ¿qué va a estar? Va a estar triste. No va a ser la alegría. Que diga, ay, este es mi hijo amado. Lo voy a bendecir porque camina en la verdad. Y estoy contento porque se esfuerza por hacer mi voluntad. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Porque ese mandamiento no lo dio el hombre. ¿Quién lo dio? El Padre. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Jesús y Jehová de los ejércitos. Entonces vemos de qué manera tenemos que caminar nosotros. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros, y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. Le está hablando a la iglesia. ¿Nos amamos los unos a los otros? Como Iglesia Universal de Jesús. O cada grupo que se reúne en una congregación, nada más viven para el grupo. Somos el cuerpo de Jesús. Que nuestra mente no esté cegada, que nuestra vista no esté corta. Si hay otros hermanos de otras ciudades, de otra nación, son mis hermanos, porque somos miembros los unos de los otros del cuerpo de Jesús. Y no importa dónde estén yendo a escuchar la palabra, no porque no están aquí en la iglesia, aquí con nosotros. Y eso es lo que la iglesia no ha entendido.
que forma grupos, como si Jesucristo hubiera formado muchas novias. Él nomás tiene una novia, Él nada más habla de una iglesia, la iglesia universal, la novia universal, que somos nosotros como sus hijos. Y si tenemos una mente desarrollada y ejercitada, vamos a bendecir a nuestro hermano, donde quiera que ande y donde quiera que se congregue. No porque no está donde yo estoy, hacerle una cara de ni te conozco. Así es como está la iglesia de Jesús hoy en día. ¿Por qué? Porque no hay madurez espiritual en sus vidas. Simple y sencillamente es eso. No hay madurez espiritual en sus vidas. Porque una persona madura está capacitada y está preparada para hablarle a su hermano. No le importa la denominación, ni el lugar, ni la ciudad. Y nos vamos a amar los unos a los otros. El problema es que ni siquiera nos amamos. Nos odiamos. Llegó el hermano con un traje y ya la hermana o el otro hermano ya empezó a criticar, ya empezó a juzgarlo. O sea, ¿dónde está el amor? En vez de bendecirlo, gloria a Dios, que lo siga bendiciendo nuestro Rey. Y que nos amemos los unos a los otros de verdad. No nomás con hipocresía, de labios para afuera. Que sea realmente con ese amor que Dios nos ha dado, ese amor ágape, ese amor puro, ese amor perfecto. No te está hablando del amor que tú tienes, que tú sientes, no. Te está hablando del amor de Dios. Porque cuando tú lo amas y si está haciendo las cosas incorrectas, tú lo exhortas. No el amarlo es ir a abrazarlo, ir a apapacharlo, no, eso no. De eso no nos está hablando nuestro Padre. Porque como novias nosotros tenemos que estar bien cimentada, bien arraigada en Jesús. Y ese es un mandamiento desde el principio. Por eso dice, no es nuevo, no, ese fue el del principio. El amor es el principio y es hasta el final, porque el final es Jesús. Y Él no tiene principio ni tiene fin. Él no tiene amor, Él es amor. Entonces vemos que si vamos entendiendo lo que Dios nos está enseñando en su palabra, vamos a cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de vivir y de actuar. Y luego dice en el 6, en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos, y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Y vuelve a hablar desde el principio. ¿Cuál es el amor? Practicar sus mandamientos, hacer su voluntad. Simple y sencillamente es eso, ser obedientes, caminar en su verdad, serles fiel, ser íntegro, honrarlo, amarlo, porque es un privilegio que tenemos de nuestro Dios y Padre Celestial. Que si tú lo amas, Él te ama. Que si tú lo honras, Él te honra. ¡Qué privilegio tenemos! Y eso es el amar a Dios. No con palabras, sino con hechos. Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos quedan aquí establecidos en la tierra y suben en el cielo. Así de sencillo. Lo que tú hagas queda establecido aquí en la tierra y suben en el trono de la gracia. Así de que no nos engañemos.
ni permitamos que el enemigo esté jugando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Porque si usted le permite que él entre, él va a destruir su hogar, va a destruir su vida, va a destruir su familia. Y por eso hoy en día muchos se han apartado de Jesús, porque no les han enseñado, porque no los han exhortado. Y lo primero que hizo Jesús con los apóstoles fue discipularlos 3 años. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran bien cimentados y arraigados. Y ellos sufrieron lo que sufrieron, pero ellos tenían la convicción y la seguridad y la certeza a dónde iban a llegar. Y ahora nomás entran a la iglesia y no les enseñan y ponte a servir, y ya le hicieron mala cara y ya se regresaron. Porque el pastor no es el pastor. El pastor es Jesús. Y cuando nosotros aprendemos de su palabra, eso es lo que nos va a dar el crecimiento espiritual a nuestras vidas. Vamos a 2 de Pedro. Entonces ya ves que tenemos que practicar sus mandamientos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 11. ¿Quieren tener las puertas abiertas de par en par? Hagan la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad del Rey de Gloria. ¿Ya lo tienen? Y dice así: precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que haber en la iglesia de Jesús? Cada una de estas virtudes de las que nos está hablando el apóstol Pedro. Y te tienes que examinar si cada una de esas virtudes están en tu vida, si cada una de estas virtudes tú las guardas y son las que disciplinan tu vida, estás haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Pero si tú no tienes fe, y tú no tienes una buena virtud, y si tú no tienes el entendimiento, que es lo primero que debe de haber en un cristiano, en el cristiano debe de haber, lo primero que debe haber, un cambio de mentalidad. Porque si no hay un cambio de mentalidad, sigues pensando como pensabas. Por eso en Proverbios dice, como tales son sus pensamientos, tal es Él. Si tú llegas a la iglesia de Jesús y tú tienes 4 o 5 años aquí metido a la iglesia y sigues con los mismos pensamientos en los cuales vivías en otro tiempo en el mundo, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la renovación y dónde está la transformación de tu persona? Tenemos que ver si realmente cada una de las porciones de su palabra están haciendo efecto en nuestra vida. Y no dice que son fáciles, dice esfuércense. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. No todo te va a llegar a la facilidad. Todo tiene que pagarse un precio. Para disciplinar este cuerpo, tiene que haber una disciplina y tiene que haber un esfuerzo. Porque si nosotros lo queremos disciplinar en nuestra humanidad, nunca más lo vamos a poder lograr. Como este cuerpo para que haya un cambio en este cuerpo, debe ser a través de su palabra. Que tú le permitas que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida.
Esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dominio propio porque nosotros tenemos que gobernar este cuerpo. Por eso dice en Timoteo, Dios no nos dio un espíritu de amor, de poder y dominio, nos dio un espíritu de amor, de poder y dominio propio, nos dio un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu para gobernar este cuerpo. Y si tú lo crees, tú lo vas a recibir. El problema es que no lo creen. Y lo primero que dicen, no, yo no puedo. Para mí se me hace bien difícil. Sí, en tu naturaleza humana. Es más, es imposible. Pero si se lo dejas en las manos del alfarero, Él va a cambiar tu vida. Él va a cambiar tu vida. Él va a cambiar tus hábitos. Él va a transformar tu manera de pensar. Tenemos que ser constantes, no inconstantes. Y una persona constante es cuando hay servicios, cuando hay oración, cuando hay un evento, están aquí. No está hablando de personas inconstantes. Si nosotros decimos ser sus hijos, tenemos que tener constancia. A menos que haya un imprevisto. Él lo sabe, Él lo conoce y Él nos da la libertad para hacerlo. Cuando nosotros estamos haciendo su voluntad. La constancia y devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal y afecto fraternal amor. ¿Tienes devoción por Dios? ¿Tienes tu devocional diario en su palabra? ¿Diario te estás alimentando de su palabra? ¿Que tu alma se esté regocijando en su palabra? ¿De lo que te está enseñando a través de las escrituras? ¿O cuál es el devocional que tienes diario con tu Señor? Tienes que tener un devocional diario. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Veamos lo que nos dice nuestro Señor. Si tenemos lo primero, ¿qué tipo de persona vamos a ser? Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Entonces quiere decir que si tenemos todas estas virtudes que de las cuales nos está hablando nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser útiles y vamos a ser productivos. Una persona inútil es una persona que no sirve, una persona improductiva es que no da fruto, y esas son las que van a ser cortadas, desarraigadas y echadas al lago de fuego. Árbol que no da fruto será cortado, desarraigado y echado al lago de fuego. ¿Qué tipo de árbol eres tú? ¿Productivo? ¿Útil? Tenemos que examinarnos. Eso nos corresponde a nosotros. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quieres que las puertas del Dios estén abiertas?
Tienes que tener una buena virtud, tienes que tener fe, tienes que tener entendimiento, tienes que tener un devocional con Jesús, tienes que tener amor fraternal para tu prójimo, para Dios. Si no tienes nada de eso, las puertas se te van a cerrar. No porque vienes a la iglesia y porque estás sentado ya crees que ya eres merecedor, no. Y cuando tú hagas lo primero, Dios te va a guardar para que no caigas jamás. Él es el que va a mandar un vallado de ángeles a tu vida para que tu pie no tropiece con piedra. Si tú recibes la corrección, viene un crecimiento a tu vida espiritual, sin medida, porque Dios da sin medida. No te lo va a dar a cuentagotas. Él se los da al hambriento, Él se los da al sediento. Y que en cambio el que no tiene, en cambio el que no tiene estas cosas, es tan corto de vista que ya ni ve. ¿Qué es la persona que no ve? Es una persona ciega. Una persona ciega, espiritualmente hablando. Porque una persona que tiene los sentidos ejercitados puede ver su presente, puede ver su futuro y puede ver su final. Y la que no tiene esto, por eso no lo ve, dice, es tan corto de vista que ya ni ve. Porque todo lo quiere ver con sus ojos naturales. Y estos ojos que tenemos nosotros naturales nos van a engañar. Nos van a engañar. Y vamos a tropezar. Y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, y habla una vez más, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. ¿Quién es el que nos eligió? Dios. Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él ya te tenía escrito en el libro de la vida. No para que caigas, para que te guarde en santidad, para que no tropieces con piedra alguna, para que no caigas jamás. Porque el que cae es el que desobedece, no el que obedece. El que cae es el que desobedece los mandamientos de nuestro Señor. Y eso es lo que no quiere Jesús. Si tú tienes las virtudes correctas y ordenadas en tu vida, tú tienes las puertas de los cielos abiertas de par en par. No vas a tener problema para llegar a ese lugar celestial, donde hay moradas eternas. Se abrirán, no dice que las vas a abrir. Cuando tú caminas en testimonio, obedeciendo la palabra, tú cuando llegues las puertas van a estar abiertas. No va a ser necesario que vas a tocar, no. Las puertas se van a mantener abiertas para todos los que hayan hecho su voluntad. Y ya no te está hablando de aquí, te está hablando del reino de los cielos. No te está hablando aquí de la tierra. Te está hablando de una eternidad. Y esas puertas van a mantenerse abiertas cuando tú tengas fe, cuando tú te esfuerces, cuando tú tengas virtud, cuando tú tengas entendimiento. Todas esas cosas. Y tenemos que examinarnos qué es lo que tenemos o qué no tenemos. Si padecemos todo, pues hay que pedirle, porque al que pide va a recibir.
Dios es el que nos eligió, Dios es el que nos llamó. Y gracias por ese privilegio de que nos haya llamado. Gracias por su agradable y perfecta voluntad. Aquí estamos por Él, pero somos para Él, para servirle a Él, no para servirle al hombre, para servirle a Jesús, para hacer la voluntad de Jesús y para caminar en su plan y en su propósito. Vamos a Efesios. Efesios 5, 1 y 2. Y esto es lo que tenemos que mostrar nosotros como hijos. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Él hizo un sacrificio perfecto delante de Dios, porque Él todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra nunca cometió pecado, ni conoció el pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Imitadores de Jesús, porque Dios y nuestro Señor no viene por una iglesia toda manchada y toda llena de arrugas. Eso es falso, lo que les dicen que sí. Y los que le dicen que no está pasando nada, que todo está bien. Tienes que examinarte y ver qué es lo que estás padeciendo. Y si estás padeciendo algo es porque algo está mal. Así de sencillo es la palabra de nuestro Padre Celestial. Tenemos que ser imitadores como hijos amados de Dios, imitadores de Jesús. Por eso Él nos enseña que Él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no se aferró, Él obedeció. Y de la misma manera como Jesús obedeció, Dios nos enseña que también nosotros tenemos que ser igual. Tenemos que ser imitadores. No de palabras, sino de hechos, con un testimonio. Porque los hechos que tú hagas va a ser la ofrenda que suba al trono de la gracia. Los hechos que tú hagas imitando a Jesús son las ofrendas, ese olor fragante que va a subir hasta el trono de la gracia. Por eso dice en el segundo, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Dios lo recibió porque Él fue obediente y siempre fue obediente. Él es perfecto y siempre fue perfecto. Él es bueno y siempre es bueno. Si entendemos cuál es el plan que Dios tiene para su iglesia, que nosotros cada hecho que estemos realizando aquí en la tierra sea haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos imitadores y para que en ese testimonio del cual nosotros estamos realizando aquí en la tierra suba como ofrenda de olor fragante delante de nuestro Dios, para recibir lo que necesitemos. No es para el hombre, es para nuestro Señor. Y así debe de caminar la iglesia. Pero si no se le exhorta, ¿cómo va a crecer? Ni crece en conocimiento, ni crece en sabiduría, ni crece en inteligencia, y tiene todo lo contrario. Es desobediente, trae ira, trae rencor, trae odio. Y yo diría, pues eso de Dios, ¿de dónde lo tomó? ¿Del Dios de este mundo? No, Dios vino a libertar al cautivo.
Y con esto vamos terminando su palabra. Deuteronomio 29. ...29 de Deuteronomio. Entonces la exhortación es para la iglesia de Jesús. Y nosotros somos sus hijos, somos su novia. Somos los miembros los unos de los otros de su cuerpo. Y dice así la palabra: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. ¿A quién le pertenecen todas las cosas? El Señor es dueño de todo. Eso es lo que significa Señor, dueño de todo. Lo secreto es lo que le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. ¿Para qué se nos revela la palabra? ¿Para qué se nos da a conocer la palabra? Para obedecerlas. La revelación para eso viene a la vida de los hijos, para tener crecimiento, para aprender, para ser cada día mejores delante de los ojos de Jesús, de tu vecino, de tu hermano, del trabajo donde tú te desarrolles y desenvuelves. Es un secreto, es un ministerio lo que está establecido aquí en la palabra. Y este secreto está revelado nada más para los hijos. No está reservado para otra persona. Para los que hacen su voluntad, para los que obedecen su palabra, para los que practican su palabra, para los que caminan en su palabra. Y dice no una palabra, todas las palabras de la ley. Entonces tenemos un compromiso que cumplir como iglesia de Jesús. Practicar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos, practicar su verdad, su justicia, su lealtad. O sea, hay muchas cosas que aprender nosotros como iglesia. Pero si nosotros no lo practicamos, olvídese que vamos a llegar al destino final que Dios tiene preparado. O sea, nosotros como hijos de Dios, Él es que nos revela la herencia, su palabra. Somos herederos de su palabra. No para el que está en el mundo. Y por eso viene la revelación a nosotros con una finalidad de obedecer lo que tiene establecido aquí en su palabra. Sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para hacer su voluntad y no la nuestra. Esa es la finalidad por la cual su palabra se nos es revelada. No para que la desobedezcas, no para que la transgredas, para obedecerla y para que seas testimonio con hechos que realmente eres un hijo de Dios y que realmente estás en el camino correcto que Él tiene preparado. Gracias te damos, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.